Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en que vean esta grabación. Como siempre, es un gusto y placer saludarlos. Espero que estén teniendo una semana extraordinaria y que sus familiares y ustedes se encuentren con bien a pesar de esta situación tan complicada que estamos viviendo como sociedad. A lo largo de la semana pasada estuvimos viendo las corrientes de la sociología de la educación, vimos la reproducción y hoy vamos a estar viendo una nueva teoría que es la teoría de la resistencia. La teoría de la resistencia tiene como principales pioneros a Henry Giroux y a Michael Foucault. Así se llaman estos dos iniciadores, estudiosos y pioneros, ¿verdad?, de esa teoría de la reproducción. Henry Giroux es un pedagogo, como ustedes lo van a hacer en un futuro, ¿verdad?, de origen estadounidense que basó sus estudios en reproducción educativa. Y Michael Foucault es un filósofo de origen francés que basa sus estudios en las estructuras sociales de una, válgase la redundancia, en las estructuras sociales del grupo social de una sociedad, de cómo funciona y cómo se van distribuyendo los roles en la misma. Bueno chicos, sin más por el momento, vamos a empezar con el tema de resistencia. Cuando nosotros hablamos de resistencia como término general, si yo les pregunto a ustedes qué entienden por resistencia, generalmente la resistencia hace alusión a la acción o efecto de resistir en oposición a una fuerza externa. ¿Qué quiero decir con eso? Supongamos que estamos haciendo fuercitas, ¿no? Estamos haciendo fuercitas y las dos personas se encuentran así, ¿no? Resistiendo. ¿Qué pasa? La resistencia es ese resistimiento, esa acción-efecto de resistir en oposición a una fuerza externa. Es decir, aquí en mi mano, por ejemplo, es una clara situación de resistencia. ¿Por qué? Porque si estuviéramos haciendo fuercitas con otra persona, yo estoy resistiendo en oposición para que no me venza a una fuerza externa, ¿verdad? En términos generales, la resistencia social o sociológica cambia un poquito y es la acción-efecto de rechazo a un orden preestablecido o impuesto. ¿Qué quiero decir con esto? La resistencia social habla de aquel rechazo que va a tener una parte de la sociedad a un orden que se nos estableció o se nos impuso, que no se nos preguntó si lo queríamos o no lo queríamos, se nos impuso. Entonces yo me resisto a ese orden, me resisto a cumplirlo porque pues no lo quiero, ¿verdad? Esa es la resistencia social. Esta teoría habla de que nosotros, los seres humanos, hemos resistido durante toda nuestra vida, ¿verdad? Hemos resistido siempre a esa dominación por parte de los grupos influyentes o grupos dominantes. Esa resistencia se ha visto reflejada en el sector educativo, en la educación institucionalizada, a través de las cuales pues las clases dirigentes, las élites, las personas con mayor poder adquisitivo, con mayor capacidad económica, pues establecen los fines y valores que rigen a la educación y por ende que regirán a la sociedad, sin preguntarnos si estamos de acuerdo o no. Y les voy a poner un ejemplo de esto para que lo puedan entender de mejor manera. Dentro de la educación, dentro de un sistema educativo, hay un conjunto de normas, de leyes, de alguna manera políticas, de reglas de dirección que dirigen la actividad educativa. Por ejemplo, que la educación sea laica, gratuita y obligatoria, es una norma, ¿verdad? Esa norma se dio porque había una política educativa, unos lineamientos que la educación tiene que seguir. Sin embargo, ¿quiénes hacen esos lineamientos y esas normas? ¿Será que tú? La realidad es que no, generalmente lo hacen personas que ocupan el poder porque, pues, tienen compadres, tienen gente que los recomiende y pues en virtud de ello pues pueden ocupar un puesto de importancia y pueden realizar ese tipo de acciones, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, las clases dirigentes, los que ya tienen dinero, los que tienen poder adquisitivo, pues regulan o establecen los valores y fines que han de guiar a la sociedad a través de la enseñanza en la educación, ¿verdad? Por lo tanto, la resistencia en la educación como tal
Se trata del involucramiento activo que deben de tener los docentes en la contestación y lucha en contra del sistema tradicionalista, de reproducir los valores establecidos, que ya tal vez ya no son, que ya caducaron, que ya no están vigentes. Generalmente en las escuelas públicas las ideologías se perpetúan y se justifican. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, se sigue llevando a cabo una educación tradicional, una educación en la que se nos enseña a obedecer como borreguitos, no se nos enseña a cuestionar, no se nos enseña a reflexionar. Entonces, ¿qué pasa? Que esta teoría de la resistencia educativa nos dice, no, ¿sabes qué? Tú como docente tienes que resistir, tienes que ir en oposición a esa fuerza, a ese orden preestablecido que te dice que la educación tiene que ser aburrida, tiene que ser tradicional, tiene que enseñarle a tus alumnos a obedecer como borregos y no cuestionar y no reflexionar. Hoy en día se le está dando importancia a esta cuestión del pensamiento crítico y reflexivo. Sin embargo, antes no sucedía así, por eso la existencia de esta teoría. La importancia de que ustedes conozcan esta teoría de la reproducción es que siempre vayan en avance, ¿verdad? Y siempre resistan aquello que no es educativo. Bien, chicos, en esta teoría, en la teoría de la resistencia educativa, pues al docente se le ve simplemente como un objeto de reformas educativas que está destinado a cumplir y a ejecutar, como un técnico, vaya, ¿verdad? Que solo está destinado a ver cuál es la reforma educativa que tiene que ejecutar, que tiene que guiar. Sin embargo, pues la parte creativa del docente queda de algún modo en el olvido. Y pues la parte de la resistencia habla de que, bueno, el docente tiene que resistir a esto, ¿no? No tiene que ser un docente como lo marca de manera equivocada, ¿verdad? Equívoca las élites de un país. Con eso no quiero decir, ay chicos, no obedezcan las normas establecidas. No se me confundan. Hoy en día les decía que ya hay una importancia, ya se le está dando importancia al pensamiento crítico, reflexivo, a la participación del docente, de tal manera que el docente es considerado como agente fundamental del desarrollo social, del cambio social. Esto pasaba antes. Es importante que ustedes conozcan esta teoría para que si llegase a suceder, ustedes puedan tener ese criterio de aplicación, ¿verdad? Por lo tanto, Henry Giroux, que es el pedagogo estadounidense en relación a este fenómeno que puede pasar en una institución educativa, propone un sistema pedagógico donde el docente no se limite solamente a ser un ejecutor de las políticas sociales, sino un intelectual, un agitador de conciencias sociales que permita transformar los pensamientos para llegar al desarrollo del país, ¿verdad? Para llegar al desarrollo social. ¿Cómo? A través de eso, ¿no? Del hecho de influenciar a sus alumnos a que se pregunten el porqué de las cosas, el para qué, a cuestionar, no obedecer, no a decir sí a todo, sino a cuestionar, a preguntarse por qué existe esto, por qué tengo que obedecer esto, es correcto, es incorrecto, y para ello propone él basarse en un modelo que se llama fases de concientización de la autoría de Paulo Freire. Yo creo que ustedes ya lo vieron este modelo y también ya han escuchado de Paulo Freire. Sin embargo, lo vamos a ver con mayor detenimiento la clase que viene, ¿sale? Entonces vamos a retomar lo que vimos hoy. Hoy hablamos acerca de qué es la resistencia social. La resistencia social es ese rechazo a un orden preestablecido o impuesto, ¿verdad? ¿De qué habla la resistencia social en el ámbito educativo? De que generalmente las clases dirigentes establecen un conjunto de políticas, valores y fines que han de regir a la educación y por ende a la sociedad. Sin embargo, esas clases dirigentes no están dentro de la realidad educativa. Por ejemplo, esas clases dirigentes mandan a sus hijos a colegios y no a escuelas públicas. Entonces no van a saber ellos cuáles son las verdaderas necesidades de la sociedad, de las escuelas públicas, ¿no? Y hablamos también de que el docente debe resistir a ello, convirtiéndose en un agente de cambio, a un intelectual que provoque el cambio de conciencias sociales, ¿ok?
Bueno chicos, eso es todo, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Cuídense mucho.